Bien, hermanos. Voy a regresar aquí un poco la imagen. Tenemos Apocalipsis capítulo 10, versos 1 al verso 7. Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 7. Vamos a hacer una lectura alternada o antifonal para que vayamos viendo lo que el texto nos enseña. Vi, verso 1, a otro ángel fuerte que descendía del cielo, envuelto en una nube, el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Clamó a gran voz como ruge un león, y cuando clamó, los 7 truenos emitieron sus propias voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su diestra hacia el cielo. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando esté a punto de tocar la trompeta, también se habrá consumado el misterio de Dios, como anunció a sus siervos los profetas. Y repetimos la lectura del verso 7. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando esté a punto de tocar la trompeta, también se habrá consumado el misterio de Dios, como anunció a sus siervos los profetas. Este verso 7 es importante en la interpretación del capítulo 10. Estamos avanzando desde la primera trompeta que abre los juicios. Vamos avanzando poco a poco, entendiendo las cosas que se estaban dando en Israel hacia la consumación de la destrucción de Jerusalén. Pero luego hay un lapso, hay un paréntesis, un intermedio, donde se nos recuerda o se le recuerda algo a la iglesia. ¿Qué es lo que se le recuerda? Que la consumación de la ira de Dios sobre el pueblo de Israel tenía también como propósito consumar el misterio. Dice el apóstol Juan que había sido anunciado a sus siervos los profetas. Antes de llegar aquí al verso 7, quisiera que estudiáramos o que viéramos algunas cosas importantes. Por ejemplo, ¿quién es el ángel del verso 1 del capítulo 10? Vi otro ángel fuerte que descendía del cielo. ¿Quién es este ángel? ¿Por qué es importante la presencia de este ángel? Segundo, también se nos enseña acerca de las cosas que no sabemos. 7 truenos que dan sus 7 voces. Hay un mensaje que Juan escucha cuando esos truenos hablan, pero curiosamente, si cabe la palabra, cuando Juan está listo para escribir, el Señor le dice: no lo escribas. Y aquí aprendemos algo: lo que Dios no da a conocer, el hombre simplemente no tiene forma de saber. Sella las palabras. Nuevamente nos encontramos con algo muy común en la profecía. Daniel, por ejemplo, recibe esa orden: sella las palabras del libro. A Juan se le da la orden: no selles las palabras del libro. ¿Qué significa esto? Sella las palabras. Ahora, hemos visto que Apocalipsis tiene un impacto para la iglesia del primer siglo. Sin embargo, cuando llegamos a este punto, el hecho de que a Juan se le diga: no escribas esto, séllalo, significa que no todo era para aquel tiempo.
Es decir, que hay algo todavía en la consumación que espera al final de la iglesia, pero que ha sido velado, que no lo sabemos. Nos regresa a lo que se le decía a Daniel: sella las palabras, porque estas palabras no son para tus días, sino para días después. Esto nos lleva a entender también que las voces de los 7 truenos fueron una revelación de algo que no iba a suceder en la ira que fue derramada en el año 70, que estaba todavía en el futuro, pero que fue dicho que no se escribiera aquello, sino que quedara velado. ¿Observan ustedes estos aspectos importantes? Como veíamos en un principio, nuestra postura es preterista, pero el hecho de que seamos preteristas no significa que, como hemos aprendido, que no nos espera nada al final del tiempo. Todavía hay algo que nos espera. ¿Cómo lo sabemos? Porque se le dice a Juan: sella estas palabras, pero en realidad no sabemos qué es lo que está al final, ¿sí? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este ángel? Tenemos aquí un breve comentario del verso 2 y 3. Dice: el ángel sosteniendo un librito. Vemos el texto, el ángel, la descripción de este ángel. ¿Cuáles son las características de este ángel? ¿Cuáles son, hermanos, las... Fuerte. Ajá. Con el arcoíris sobre su cabeza. Tiene el arcoíris sobre su cabeza. Y su rostro como el sol. Muy bien. Ahora, tenemos aquí un breve comentario sobre este texto. El ángel no puede ser otro más que Cristo. El ángel no puede ser otro más que Cristo. Aquí hay algo importante. Cuando a Jesús se le describe como ángel, no se le está describiendo como un ser inferior a la divinidad. Toda la Escritura nos enseña que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento. Cuando se habla de Jesús como ángel, se habla en su relación de intermediario entre Dios y el hombre, como el mensajero de Dios para los hombres, como la palabra revelada de Dios. Él es el ángel del Señor que aparecía en el Antiguo Testamento. Tenemos algunas comparaciones de la Escritura. Por ejemplo, Ezequiel 1, 25 al 28. También este ángel está envuelto en una nube, características de Dios. Este ángel tiene el arco iris en su cabeza. ¿Recuerdan al trono de Dios en Apocalipsis? ¿Qué había sobre el trono del Señor? Un arco iris. Vamos a ver Ezequiel capítulo 1, versos 25 al 28. Y cuando se paraba y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono, que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Hay una expansión. ¿Qué es esa expansión? Vi a un ángel fuerte que descendía del cielo envuelto en una nube. Si ustedes leen con atención Ezequiel capítulo 1 del verso 25 al 28, se van a dar cuenta que la expansión cubría la gloria de Dios. La nube cubría la gloria de Dios. Así que aquí tenemos nuevamente un simbolismo. Las nubes también representan a los millares de ángeles que están alrededor del Señor, cubriendo su gloria. Así que la nube nos recuerda la divinidad. Este ángel no es un simple ángel, nos está hablando de la divinidad de este ángel. Este ángel tiene que ser Jesús. Luego, en segundo lugar, tenemos que
bueno, en primer lugar es fuerte, en segundo lugar está envuelto en una nube, la nube de la gloria de Dios, como tenemos aquí en la primera parte, se ve envuelto en una nube, una expresión que debería evocar la nube de gloria, y aunque la nube está llena de innumerables ángeles, solo hay uno del cual se puede decir que está envuelto en esa gloria. Luego tenemos al ángel con el arco iris en su cabeza. Esa es otra característica. El arco iris alrededor del trono de Dios. También Ezequiel dice de aquel a quien vio sentado en el trono que tenía resplandor alrededor, tenía el arco alrededor. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es importante para la iglesia entender esto, porque está relacionado con el verso 7. El misterio que fue anunciado a los profetas está relacionado con el ángel que aparece. Aquí hay algo importante. Vemos a este ángel jurando en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantando su diestra, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, que ya no habría más dilación, o sea, ya no habría más tiempo, ya no habría más demora para que se cumpliera el misterio que se había prometido o que se había anunciado a los profetas. ¿Por qué tenía que ser el ángel Jesucristo? Porque solamente Jesucristo es el amén. ¿Qué quiere decir el amén? El fiel y verdadero. Antes de seguir con la descripción, quisiera que notáramos esto. ¿A qué se refiere la Biblia con el misterio que fue anunciado a los siervos de Dios, a los profetas? Vamos a ver dos citas, Efesios capítulo 3, y Colosenses capítulo 1. Efesios capítulo 3, verso 4, 5 y 6. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gracias, hermano. Colosenses 1, 26 y 27. El ministro que había estado oculto. El misterio Que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Muy bien. Vuelvan conmigo a Apocalipsis capítulo 10, la última parte del verso 6 y verso 7. Que ya no habría más dilación, más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté a punto de tocar la trompeta, también se habrá consumado el misterio de Dios, como anunció a sus siervos los profetas.
¿Cuál es el misterio de Dios? ¿Cómo está conformado el cuerpo de Cristo? Sí, La transformación. la transformación. Dice el apóstol Pablo que el misterio es que los gentiles son coherederos de la gracia de Dios. Y sí, Colosenses dice que el misterio es Cristo en vosotros. Tiene que ver con transformar a los gentiles. Cristo en vosotros, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Por qué era importante esto? Hasta ese momento el judaísmo había acaparado todas las promesas de Dios para el pueblo. No había esperanza para los gentiles. Y la única forma de acceder a las promesas de Dios era convirtiéndose en judío. Ustedes recordarán el concilio de Hechos capítulo 15, donde la iglesia discutía si realmente los cristianos de origen gentil eran coherederos junto con los judíos. Y había gran disputa por ese tema, hasta dónde los gentiles realmente pueden ser considerados pueblo de Dios. Y ustedes saben que a pesar de que en el concilio los apóstoles llegaron a una conclusión de que Dios había aceptado también a los gentiles para la salvación, esto no se hizo inmediatamente operante en toda la iglesia, porque desde ese momento hasta la destrucción de Jerusalén podemos encontrar una lucha entre los creyentes de origen judío y los creyentes de origen gentil. Había cierta rivalidad, por eso tenemos la carta a los hebreos para tratar de solucionar esos problemas del judaísmo. Tenemos la carta a los gálatas para tratar de solucionar el mismo problema. Tenemos la carta a los colosenses, la carta a los efesios, donde se tratan estos asuntos. Los creyentes de origen gentil tienen el mismo acceso a la promesa de Dios que los creyentes de origen judío. Pero hasta ese momento, mientras el templo estaba de pie, los creyentes de origen gentil eran considerados como creyentes de segunda clase, no del todo hijos de Dios, no del todo receptores de las bendiciones de Dios. Cuando el ángel se para en esta visión, y ya vimos que este ángel no puede ser otra persona más que Jesús, él está diciendo aquello que fue anunciado por los profetas va a cumplirse. ¿Y cómo sabemos que se va a cumplir? Porque Dios mismo está dando su palabra. Dios mismo en la persona de Jesús. El ángel se para con un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra. Esto nos habla de lo colosal que es este ángel en la visión de Juan. Pero más allá de esta descripción física, a lo largo del Antiguo Testamento podemos encontrar que el mar y la tierra son símbolo de el mar, los gentiles, y la tierra, el pueblo judío. Así que cuando el ángel se para sobre el mar y la tierra, en este simbolismo, este ángel está diciendo que ese misterio ha de consumarse ¿en dónde? ¿Solamente en Jerusalén? No, sino en toda la tierra y en todos los pueblos, gentiles y judíos. El ángel levanta la mano derecha y jura. Aquí vemos una protesta solemne. Esa era la forma en que un testigo hablaba la verdad en un concilio o en un juicio. Levantaba la mano derecha y juraba que lo que iba a decir era verdad. Y en el verso 5 dice: vi a un ángel de pie sobre el mar y sobre la tierra, y levantó su diestra hacia el cielo y juró por el que vive. En otras palabras, Dios jurando por su propio nombre. Eso es una acción que encontramos muy común en el Antiguo Testamento, Dios jurando por su propio nombre. Cuando Dios jura por su propio nombre, hermanos, lo único que sucede es que está diciendo que lo que Él está diciendo es completamente verdad. Dios no necesita jurar, porque Él es verdadero, Él nunca miente.
pero lo hace para que el hombre pueda entender la fuerza del compromiso que Dios está haciendo. El ángel levanta su diestra hacia el cielo y jura por el que vive por los siglos de los siglos. Y jura por el que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en la tierra, el mar y las cosas que están en el mar. ¿Qué es lo que jura? Ya no habrá más tiempo. Esto no significa se acabó el tiempo, más bien ya no habrá más demora, ya no habrá más retraso. Lo que los profetas anunciaron está pronto a cumplirse. Lo que los profetas hablaron va a cumplirse, ya no va a haber más demora. Piensen ustedes, si el libro de Apocalipsis, como hemos aprendido en las primeras lecciones, fue escrito entre el 66 al 68 aproximadamente, y el templo cae en el año 70, así que tenemos 3 años. Si el apóstol Juan está viendo esta visión en el año 66, supongamos, y el juramento dice ya no habrá más demora, 3 años pasan para que se cumpla aquello que Dios había jurado que iba a suceder. ¿Qué es? En los días de la voz del séptimo ángel, cuando lleguemos al 11:15, nos vamos a dar cuenta que la voz del séptimo ángel tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. En otras palabras, cuando Jerusalén caiga, cuando el templo caiga, se consumará el misterio de Dios. ¿Qué es lo que se va a consumar? Regresamos a Efesios, capítulo 3. ¿Qué es lo que se iba a consumar? Efesios, capítulo 3, verso 5. Verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo, de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Luego verso 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de sacar a la luz cuál es la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos. Se consumará. Mientras el templo estaba de pie, la iglesia gentil no podía entrar en la plena posesión de las riquezas de Dios, en la herencia de todos los santos. ¿Por qué? Porque el templo era el símbolo que hacía una distinción entre el pueblo del pacto y los gentiles. Y mientras el templo estuviera de pie, no podía subsanarse esa división entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil. El Señor, en una actitud sumamente reverente, en una actitud litúrgica, levanta su mano, su diestra, y dice: juro por el que vive, por el que creó todas las cosas, que no tardará más en que se consume el misterio dado a conocer por los profetas. ¿No creen que cuando la iglesia leyó esto, su corazón se llenó de alegría? ¿Por qué? Repito, porque mientras el templo estuviera de pie, la iglesia gentil seguiría siendo vista como creyentes de segundo rango. Para que entraran en la posesión de todas las riquezas de Dios, según el pensamiento judío, tenían que circuncidarse y obedecer y abrazar todo el ritualismo judío. Era necesario que el templo cayera, para que entonces el pueblo gentil entrara a la posesión completa de las promesas o de la promesa que Dios había revelado a través de por los profetas, que los gentiles son también coherederos de esta gracia y que los gentiles también son llamados a una esperanza.
¿Cuál es ese misterio? Los gentiles son coherederos de esa inmensurable riqueza. ¿Pero cuál es esa inmensurable riqueza? Pablo a los colosenses lo explica mejor. Cristo en nosotros. ¿Cuál es la inmensurable riqueza? Cristo en nosotros. ¿Cuál es la promesa que Dios había hecho en el antiguo pacto? Dios le dijo a Abraham, por ejemplo, Génesis capítulo 17, verso 7. Génesis capítulo 17, verso 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Para ser tu Dios y el de tu descendencia. Ahora, acompáñenme a Levítico capítulo 26, verso 11 y verso 12. Levítico capítulo 26, verso 11 y verso 12. Pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Quiero que noten que aquí está la promesa de la que está hablando el apóstol Pablo. ¿Cuál es la promesa? Bueno, en el antiguo pacto la promesa es revelada de esta forma: Dios en medio del pueblo del pacto. Ahora, lo que hemos aprendido, ¿a cuántas naciones le juró Dios habitar en medio de ellos? A una, al pueblo de Israel. Ahora, pensemos en esto. ¿México tiene esa esperanza? Fuera del pacto, no. Fuera del pacto no tiene esa esperanza. Si el templo siguiera de pie, y me refiero al templo judío, mucho menos tendríamos esa esperanza. Porque estamos alejados, primero, geográficamente. ¿Cuándo nosotros podríamos ir a Jerusalén a ofrecer los sacrificios? No sé cómo en cuánto ando en viaje a Jerusalén. Pero hablando geográficamente quedamos fuera. No hay forma. Recuerden ustedes que en el antiguo pacto Dios le dijo al pueblo de Israel que no deberían levantar templo donde ellos quisieran, sino donde el Señor tu Dios te diga que edifiques casa para su nombre, ahí la edificarás. Y todo el pueblo tendrá que acercarse a esa casa a las fiestas solemnes. Los filisteos podían edificar un templo y decir: este templo lo dedicamos a Jehová, por eso habitaría el Señor en ese templo. No, porque Él no hizo un pacto con los filisteos. Él no hizo un pacto con los cananeos, Él no hizo un pacto con los mexicanos, no hizo un pacto con los mayas, no hizo un pacto con los canadienses, no hizo más que un pacto con Abraham y su descendencia. Ahora entienden lo difícil que era para el pueblo de Israel aceptar a otros dentro de esa promesa. Dios de esos gentiles. Si Dios le juró a nuestros padres que sería nuestro Dios, mientras el templo estuviera de pie, la promesa que se hizo en el antiguo pacto no podía cumplirse a plenitud. El templo tenía que caer. Y esa es la promesa: habitaré en medio de ustedes. Yo seré su Dios, le dice el Señor a Abraham y a su descendencia, y ustedes serán mi pueblo. Y en Levítico les dice: pondré mi tabernáculo en medio de ustedes y mi alma no los aborrecerá. ¿Qué significa que no los aborrecerá? Habitaré en medio de ustedes. Estaré con ustedes. Andaré en medio de ustedes. Y seré a ustedes por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Estaré en medio de ustedes. Ahora, estar en medio no solamente significa estar en medio, sino implica una relación estrecha, ser el centro, ser el todo para ustedes y ustedes el todo para mí. Hay un compromiso estrecho.
A esa promesa ninguno de nosotros tenía acceso. Por eso es importante entender lo que el apóstol Juan ve como ese misterio que tenía que cumplirse en la voz del séptimo trueno, del séptimo ángel, perdón, en la voz del séptimo ángel. El misterio revelado, dice el 10:7 de Apocalipsis, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté a punto de tocar la trompeta, también se habrá, y observen ustedes estas palabras, se habrá, ¿qué dice? Consumado. Ese misterio. Una pregunta. ¿Esperamos en el futuro que Dios venga a habitar en medio de nosotros? No. ¿Por qué? Ya está. Se habrá consumado. ¿Notan por qué en algún momento decimos que en un sentido nosotros ya estamos en el cielo? Porque ¿qué es el cielo? Vivir en la presencia de Dios. Y el ángel, que no es otro que Jesucristo, jura. Está diciendo, les juro en nombre del Dios verdadero, que ese misterio del que hablaron los profetas, en la trompeta del séptimo ángel se consumará. Es decir, les juro por Dios que es verdadero, que vendré a habitar en medio de ustedes tal y como lo prometí en el antiguo pacto. Les juro que eso será una realidad. No habrá más dilación, no habrá más retraso para que esa promesa se cumpla. Les juro que no me retardaré más en cumplir lo que los profetas anunciaron. ¿Qué impacto debió haber sido para la iglesia? Porque a la par de que el templo estaba cayendo, porque recuerden que el templo era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, y a la par de que el templo estaba cayendo, las palabras de Apocalipsis resonaban en los oídos de la iglesia. El templo está cayendo y la presencia de Dios está viniendo sobre su pueblo. El tabernáculo del Señor está descendiendo sobre la iglesia. Dios habitando en medio de los suyos. Nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. No hay más dilación para eso. ¿No le parece eso impactante? Debió de llenar de gozo a la iglesia del primer siglo el saber y el conocer esta verdad. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos, si tengan algún comentario sobre esto. La mayoría de las veces pensamos en el cielo como algo futuro, como algo distante, como vemos incluso a Dios en la lejanía, vemos a Dios muy lejos de nosotros. Y nos imaginamos la eternidad cuando Dios habite realmente en medio de nosotros. No nos damos cuenta que la caída del templo significó que el Señor viniera a habitar en medio de su pueblo, a hacer morada en medio de nosotros. Ya lo vimos, ¿significa que no nos queda nada en el futuro? No, eso no significa que no tenemos nada en el futuro. De otra manera, la voz de los 7 truenos nos habría sido revelada también. Pero el hecho de que los 7 truenos hayan sido silenciados, o más bien que sus palabras no estén escritas, nos habla de que todavía hay algo en el futuro. Sin embargo, eso no niega en absoluto que la presencia de Dios ya sea una realidad en medio de su pueblo, en medio de nosotros. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos. Al mismo tiempo se está haciendo un juicio contra la nación de Israel. Y al mismo tiempo, pues algo muy bueno para nosotros. Sí. Está sucediendo esto. Mientras el templo está cayendo, Dios le está diciendo al pueblo de Israel: no habito más en medio de ustedes. No será más mi pueblo y yo no seré más Dios de ustedes.
Pero a la par de que ese templo está cayendo, el templo del Señor, el verdadero templo de Dios, el templo celestial que vio Moisés y que con base en eso construyó el tabernáculo, estaba descendiendo en medio de la iglesia. Jesús estaba cumpliendo lo que había dicho al pueblo de Israel: se quitará el reino a ustedes y se le dará el reino a otros que den los frutos que ustedes no dieron. La presencia de Dios dejará de morar en medio de ustedes y habitará en otro pueblo que rinda los frutos que ustedes no rindieron. Así que la caída del templo es algo más que un evento histórico fortuito, es decir, que pudo caer o no pudo caer. Es un evento teológico. Tenía que suceder por la consumación del pacto o del misterio que Dios había dado a conocer a los profetas. Sí, como templo celestial es el reino de Dios, de lo que habló Jesucristo también. ¿Tiene que ver con eso? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, hablaste del templo celestial. Sí. Pregunto si ese templo celestial tiene que ver con el Reino de Dios. Ajá. Sí, no son conceptos iguales, pero están relacionados. Hablar del reino de Dios es hablar de su gobierno, de su autoridad. Y hablar del templo de Dios es hablar del lugar donde Él mora. Y aunque no son exactamente lo mismo, están relacionados porque Dios habita en su reino. La iglesia es el templo de Dios y la iglesia está dentro del reino de Dios porque la iglesia ejecuta la voluntad de Dios, obedece la voluntad de Dios. Pero el reino de Dios es mucho más extenso que la misma iglesia, mucho más extenso, ¿sí? Dios quiere habitar en medio de nosotros y a través de nosotros hacer visible su reino, pero su reino es mucho más grande de lo que es la iglesia. Entonces, son ideas relacionadas, dependientes la una de la otra, pero no equivalentes. Decir templo y decir reino no son lo mismo, aunque están relacionadas. ¿Alguna duda, hermanos? Al caer la vieja Jerusalén, desciende la nueva Jerusalén. Sí, sí, así es. ¿Hacia dónde nos estaría llevando esto? ¿Hacia qué capítulo de Apocalipsis? ...21, así es. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. La muerte, la división. ¿Qué tal el pueblo gentil? La tierra judía es Así es. Recuerden, sí, hermano, perdón. no, y el mar ya no existía más. Que tenía un pie en el mar y un pie Así en es. la tierra. La división entre judíos y gentiles. El mar simboliza o representa al pueblo gentil. El mar ya no existe, es decir, ya no más separación. Ahora el acceso a esta gracia está abierto para todos. Entendemos el término todos, no es una salvación universal, sino más bien más allá de las fronteras de Israel, más allá de las fronteras de Jerusalén. El mar no existe más. Ya no hay más esa división. Efesios capítulo 2, de los dos pueblos hizo uno solo. Los futuristas están esperando que el templo se vuelva A construir. Siento que Ya está. Sería todo lo contrario, ¿no? Todo lo De acuerdo a contrario. esta interpretación, sería volver a dividir.
sería volver a dividir, volver a hacer una división entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Pero lo juró Cristo. Así es. Aquí vemos en el capítulo 10, ¿verdad? 10, que Cristo está jurando por sí mismo, que se tiene que consumar el misterio, se tiene que consumar. Para cuando Jesús lo habla es futuro. Ahora yo lo estoy hablando en tiempo futuro, pero entendemos que es un lenguaje ya para nosotros pasado. ¿Sí? La construcción del templo, como lo ven los futuristas, implica nuevamente hacer una distinción entre judíos y gentiles. ¿Y qué hacemos con Efesios capítulo 2? Donde el apóstol Pablo dice, de los dos pueblos hizo uno solo. Encontramos una división nuevamente. Hay muchos problemas con la postura futurista, con la idea de que el templo tiene que ser reconstruido, con la idea de que Roma necesita convertirse nuevamente en un gobierno mundial para que se cumplan las profecías de Daniel, para que se cumplan las profecías de Apocalipsis. Hay muchos problemas con esa postura. No sé si tengan alguna duda, hermanos. El punto aquí es importante entender por qué hay ese paréntesis, por qué no inmediatamente de la sexta trompeta se pasa a la séptima trompeta. ¿Por qué no? Porque la iglesia tenía que entender que ese juicio que venía tenía que ver también con una esperanza para ellos. Ese juicio sí significaba el derrocamiento de un imperio, el imperio judío, pero también significaba la esperanza de que el pueblo gentil entrara a la posesión de las promesas que se habían hecho en el antiguo pacto. Creo que aquí está en armonía con el lenguaje del escritor a los hebreos cuando dice, tengamos cuidado porque aún queda un reposo adelante. ¿A qué reposo se refiere el escritor a los hebreos? Creo que es la consumación del misterio. La consumación del misterio. Los 7 La caída del templo. La consumación del misterio. Recuerden, la consumación del misterio es Cristo en nosotros los gentiles. Dios en medio de nosotros. Creo que ese es el reposo al que se está refiriendo el escritor a los hebreos cuando dice, no sea que como aquellos, refiriéndose a los del Antiguo Testamento, no alcanzaron a entrar al reposo. Y luego añade, temamos pues porque aún queda un reposo hacia adelante. Si la carta a los hebreos es escrita entre el 60 o un poco más adelante, creo que ese reposo al que se refiere es la caída de Jerusalén cuando la iglesia gentil entra a su reposo. Es decir, todo lo que Cristo ya había logrado en la cruz, ahora viene a consumarse en la experiencia del pueblo gentil, de la iglesia cristiana. ¿Alguien me puede ayudar a buscar la cita de Hebreos, donde encontramos acerca del reposo? Es en el capítulo 'Bueno, si alguien lo encuentra, por favor me la da. ¿Dónde dice el reposo del pueblo de Dios? Ajá. Hebreos 3. Hebreos 7. 3:7. Ajá, en el verso 12 dice, mirad pues hermano, no sea que acaso haya en alguno de ustedes un corazón malo, bien, capítulo 4, verso 1, temamos por tanto nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa, para la iglesia del primer siglo ese reposo todavía era una promesa, permanece la promesa. Dice, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, que no
les benefició, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada por la fe por parte de los que la habían oído. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Verso 4. Porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día, y reposó Dios de toda su obra en el séptimo día. Verso 7. De nuevo fija un día, de nuevo fija un día. Hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho antes, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Verso 9. Queda pues un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entró en su reposo, también él reposó de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. El escritor de los Hebreos está hablando precisamente del cumplimiento de todas las promesas del Señor. ¿Cuándo el pueblo de Israel iba a entrar en su reposo? Cuando dejara el desierto y entrara a la tierra que Dios había jurado a los padres. Entrarían a la tierra prometida, la tierra del reposo. ¿Cuándo la iglesia entra al reposo? Cuando por la fe en Jesucristo el templo viene a habitar en medio de su pueblo. ¿Estamos en nuestro reposo? La respuesta debe ser sí, si hemos creído en el Señor. ¿Por qué reposamos? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Y qué es lo que dijo el profeta Isaías? Como dice el escritor de los Hebreos, en algún lugar el profeta Isaías dijo, hablando acerca de Dios de ese día, él dijo, antes de que ellos hablen, yo habré escuchado ya su voz. ¿No se cumple eso en medio de nosotros, hermanos? ¿No puede la iglesia reposar diciendo, ahora somos pueblo de Dios y Dios es Dios nuestro? ¿No es Él quien atiende nuestro clamor cuando hablamos, cuando oramos, cuando invocamos su nombre? ¿No es Él quien nos sostiene en todo momento? ¿No estamos ya en nuestro reposo? Estos aspectos eran importantísimos. Estamos viendo, hermanos, entonces una transición, un cambio. La caída del antiguo pacto y la entrada del nuevo pacto. Hay una transición en todo eso. Aparte de que está sucediendo algo política y militarmente en Jerusalén, también está sucediendo algo teológicamente. Algo que a veces no se puede comprender hasta que lo entendemos a la luz de la palabra de Dios. Bueno, pues no sé si quieran comentar algo, si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre eso. ¿Tiene algo que ver eso cuando el Señor Jesús muere en la cruz y el velo se rasga en el templo? Sí. Es parte, está anunciando ya algo, está anunciando que la presencia de Dios comenzaba a ser accesible a los que antes era inaccesible. El escritor a los Hebreos lo interpreta que ahora nosotros podemos entrar a través del velo y luego explica que es su cuerpo rasgado. Así que el rasgamiento del templo estaba indicando algo. Cristo es el camino para acercarnos al Padre. Estamos avanzando hacia la consumación. Aquí hay algo importante. ¿Pueden darse cuenta cómo la consumación no se da inmediatamente, sino en un proceso? Hasta que cae el templo, entonces se consuma todo lo que Cristo había ganado en la cruz del Calvario para su pueblo. Pero bueno, en cierta forma el templo permaneció en pie. Sí. Pero todos los rituales que ellos siguieron haciendo en ese lapso
ya no tenían validez delante de Dios porque Cristo ya había muerto. Ya no eran por expiación del pecado, porque la sangre de Cristo ya había sido dada en favor de su pueblo. Por eso se escribe la carta a los hebreos, para no regresar a ese ritualismo y que tomaran en cuenta la sangre de Cristo, de Jesús. Los creyentes subían a la oración, subían a las fiestas, pero ya no se nos dice que sacrificaran. Ellos entendieron que el sacrificio de Jesús era suficiente. Ellos seguían subiendo a las fiestas como una conmemoración, pero ya no ofrecían más sacrificios. Seguían practicando mucho de sus hábitos como judíos, pero ya no sacrificios, porque Cristo ya había muerto en la cruz del Calvario. Ellos ya lo habían entendido y sabían que tarde o temprano el templo iba a caer. Pero los no creyentes, es decir, los fariseos, los saduceos, todas esas sectas no seguían haciendo sacrificios, no había... Seguían haciendo sacrificios, porque al no creer en Jesús, la sangre de Jesús no tenía ningún valor para ellos, como una sangre expiatoria de purificación y de limpieza. Ellos seguían viendo la necesidad de la sangre de los animales, de los corderos, de los machos, cabríos, de estos animales para la purificación de sus pecados. Y ese tiempo que se da entre la crucifixión, resurrección de Cristo y el destruir el templo, es prueba de misericordia para que las más personas del Evangelio llegara a más personas a través de los apóstoles. O con qué propósito, o sea, o hubo judíos que se arrepintieron en ese tiempo a través de la predicación del Evangelio. Hubo judíos, por lo menos se considera que algunos historiadores piensan que los primeros 20 años, me parece que los primeros 10 o 15 años, la iglesia de Jerusalén creció mucho, tuvo una explosión en el cristianismo bastante grande, pero después llegó como que a un estancamiento. Esto fue necesario, por ejemplo, Hechos capítulo 8, la iglesia en Jerusalén está creciendo, pero también la persecución. Y esto hace que muchos creyentes que viven en Jerusalén salgan a las tierras gentiles y el evangelio comienza a extenderse a esas tierras. Luego vamos a ver una dinámica contrastante. En Jerusalén la iglesia comienza a menguar y en las naciones de origen gentil el cristianismo comienza a tener una explosión, un crecimiento bastante grande. Vamos a encontrar a Pablo en una ocasión renunciando ya o diciendo al pueblo judío: me voy a los gentiles, ustedes no quieren saber nada de Cristo, me voy hacia los gentiles. Y ahí en el libro de Hechos vemos un cambio dramático. Se nos deja a Pedro en Jerusalén y nada más sabemos de él, y de ahí Hechos continúa con toda la obra misionera de Pablo a las tierras gentiles. El evangelio tiene que extenderse, el mismo Señor Jesús lo dijo, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, no el fin del mundo, sino el fin del tiempo, el fin de la época, de la era del antiguo pacto. Era necesario entonces que en ese periodo el evangelio se extendiera a las naciones de ese tiempo, para que pudiera realmente, nada más pensemos en esto. Primero, si Jesús viene y es aceptado por el pueblo judío, ya no hay esperanza para nosotros. Segundo, si en la predicación del evangelio todo Israel se convierte, ya no hay esperanza para nosotros. La predicación del evangelio y el rechazo de los judíos era necesario en la administración de Dios para que nosotros los gentiles alcanzáramos misericordia.
De otra forma nosotros no habríamos alcanzado misericordia. Pablo lo explica muy bien en Romanos 9 y Romanos 11. ¿Qué pues? El endurecimiento de Israel, dice Pablo, sirvió para que nosotros los gentiles alcanzáramos misericordia. Hay un plan incluso en el endurecimiento de la nación de Israel. Nosotros podemos alcanzar misericordia, o pudimos alcanzar misericordia, para que el evangelio se extendiera a otras naciones. Así es. ¿En qué concluimos, hermanos? Yo creo que la conclusión de este punto debe estar basada en el verso 7. La consumación del misterio de Dios. ¿Qué podemos concluir con todo esto, hermanos? Que la caída del templo de Jerusalén significó uno de los eventos más importantes dentro de la economía de Dios en la salvación del hombre. Cumplir una promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob: habitar en medio del pueblo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto, en el jardín, Él los puso ahí con un propósito. El jardín era el templo de Dios. Ahí dice la Escritura que el Señor descendía para estar con Adán y Eva, para tener comunión. El pecado hizo que ese templo desapareciera y el hombre fue errante, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero Dios llamó a Abraham y le dio una promesa de que aquello volvería a ser una realidad. Hoy, hermanos, estamos viviendo esa realidad. A veces pensamos, quizá un poco ignorantemente, pensamos, qué bonitas aquellas experiencias de Abraham hablando cara a cara con Dios, y no nos damos cuenta de la bendición que nosotros tenemos, de lo que por la gracia hemos llegado a heredar, la esperanza de la gloria de Cristo en nosotros, Él habitando en medio de su pueblo. ¿Qué cosa más gloriosa que es? Pero a veces, si no lo entendemos, no llega a ser suficiente para nosotros. Mi esposa me leía una cita de Agustín de Hipona que cita el doctor Leslie Thompson en un libro que se titula Nuestro maravilloso Dios, y la cita dice algo así que el corazón avaro del hombre a veces no se satisface ni siquiera con Dios. ¿Cómo va la cita? ¿La recuerdas? Hombres ávaros, ni Dios mismo puede satisfacer. Algo así, cuando el hombre es avaro, ni siquiera la presencia de Dios le satisface, no es suficiente. Hermanos, ¿qué más podemos desear? ¿Vemos lo impresionante de todo esto? Dios diciendo, juro que se consumará lo que fue prometido en el antiguo pacto. ¿Puede la iglesia creerlo hoy? ¿Podemos sentirnos satisfechos con ello? ¿Podemos sentirnos contentos con eso? ¿O no es suficiente para nosotros? Incluso tenemos himnos, hermanos, o hay himnos que a veces llegan a negar la realidad que tenemos en Cristo. Hay un himno que dice algo así como: allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Hay otro canto que hace rato nos vino a la mente al hermano Rafa y a mí, que dice: más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. ¿De qué hablan estos cantos? Cristo todavía no está en medio de nosotros. Somos pobres, errantes, vagabundos, no tenemos nada. Nuestra esperanza está más allá del sol.
Pero cuando la iglesia leyó Apocalipsis en el primer siglo, ellos sabían que su esperanza no estaba más allá del sol. Su esperanza se estaba acercando a ellos con una velocidad como la de cuando un meteoro se acerca para golpear la tierra, porque el mismo Señor dijo, no se retrasará más, no habrá más dilación, no habrá más contratiempo, será consumado. Quiera Dios que eso sea, esta verdad sea una verdad para nosotros, que la podamos vivir y disfrutar cada día. Pues Dios les bendiga, hermanos, y el Señor fortalezca siempre nuestros corazones. Vamos a hacer una oración.